Amén. La semana que viene, nosotros como iglesia local, saben que nosotros estamos desarrollando series expositivas de diferentes libros de las Escrituras y tomamos un descanso de la última serie expositiva que hicimos del libro de Colosenses. Hicimos una serie temática acerca de el nuevo nacimiento. Estuvimos 4 domingos hablando acerca del nuevo nacimiento. Bueno, pues hoy yo quiero concluir, no con el nuevo nacimiento de nuevo, sino que quiero concluir, hermano, con una enseñanza, se puede decir que temática, acerca de una iglesia saludable. Hoy en día se escriben muchos artículos y se escriben muchos libros acerca de cómo edificar una iglesia, cómo hacer crecer una iglesia, cómo hacer que una iglesia sea de más influencia dentro de la sociedad en la cual vive. Y yo quiero, hermano, que me acompañen, mantengan sus Biblias abiertas porque vamos a estar viendo varios pasajes. Y hoy vamos a estar hablando acerca de una iglesia saludable. ¿Qué es una iglesia saludable? Nosotros vivimos en una era y en un tiempo donde muchas de las instituciones que nosotros tenemos a nuestro alrededor se encuentran atravesando diferentes desafíos y diferentes retos que a veces dificultan el que esas instituciones trabajen adecuadamente. Muchas de las instituciones, como las instituciones financieras, de salud, de educación y de política, se encuentran en graves condiciones debido a diferentes aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de estas instituciones. Y en muchas de ellas, la corrupción ha llegado a los niveles más altos de liderazgo. Y el fracaso de estas instituciones lamentablemente ha causado que los ciudadanos como usted y como yo, que necesitan de los servicios de estas instituciones, muchas veces nos sintamos y desarrollemos una actitud de pesimismo y desarrollemos una actitud de desilusión o de decepción ante cómo estas instituciones lamentablemente no están funcionando como deberían. Y esto ha creado un ambiente de pesimismo en nuestros países a tal grado que los ciudadanos por lo general optan por buscar ellos mismos sus propias maneras o sus propias formas de poder recibir lo que estas instituciones lamentablemente han fracasado en poder proveer para la ciudad o para la nación. Pero lamentablemente, hermanos, esta situación no está exenta de solamente las instituciones seculares, como lo es el Departamento de Educación, el Departamento de Salud, el Departamento Económico. Lamentablemente, esta actitud y esta situación también de una manera directa ha afectado la institución más importante que Dios ha establecido sobre la faz de la tierra después de la institución del matrimonio. Y esa institución, hermano, es lo que se conoce como la iglesia. Y en esta mañana yo deseo poder presentar desde una perspectiva bíblica qué realmente es esta institución de la iglesia y cuál es su propósito principal. Porque todavía, especialmente en nuestro mundo hispano, el hispano que no tiene un contexto religioso piensa que la iglesia es esto que está aquí, es este edificio. Yo quiero que nosotros contestemos en esta tarde 3 preguntas y yo quiero que ustedes salgan de aquí entendiendo estas 3 preguntas y teniendo una contestación bíblica al respecto. Número 1 es ¿qué es la iglesia? Número 2, ¿cuáles deben ser las prioridades de una iglesia? Y número 3, ¿cómo luce una iglesia saludable? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuáles deben ser las prioridades de una iglesia? ¿Y cómo luce una iglesia saludable para nuestro contexto en el cual nosotros nos encontramos en estos momentos? Pero hay unas aclaraciones importantes que nosotros tenemos que hacer y nosotros tenemos que contestar qué es lo que busca la mayoría de las personas hoy en día en una iglesia. ¿Qué es lo que los motiva muchas veces a querer ir a una iglesia? Y hay diferentes entidades que se dedican a hacer encuestas y le preguntan tanto a creyentes como a no creyentes qué es lo que los motiva a ellos a ir a una iglesia o a una reunión como esta. Y miren las contestaciones que por lo general se dan. Son tristes, hermano, pero bueno, estas son las contestaciones. La mayoría de las personas hoy busca en una iglesia un edificio acogedor, aire acondicionado, pantallas de alta definición y que la iglesia tenga un gran estacionamiento. Hay muchas personas que han adoptado
esa actitud consumerista y cuando se mudan de un lugar a otro y están buscando una iglesia, eso es lo que tienen en sus mentes, eso es lo que desean buscar que una iglesia tenga. Y hermano, yo quiero llamarle la atención a algo. Nosotros tenemos el beneficio aquí en los Estados Unidos de poder disfrutar de estas cosas. Pero ¿qué pasaría si nos las quitaran un día? ¿Qué pasaría si ya no tuviéramos este edificio? ¿Qué pasaría si no tuviéramos aire acondicionado, hermano? ¿Estaríamos dispuestos a montar una carpa allá afuera y a achicharrarnos de calor porque queremos, hermano, conocer a Dios y queremos que Dios nos hable por medio de su palabra? Otras contestaciones, que la iglesia tenga buena música. En algunos casos solamente música contemporánea, en otros casos solamente música tradicional. Hay una guerra en este aspecto, hermano. Los contemporáneos se burlan de los tradicionalistas y los tradicionalistas muchas veces también caen en burla y en descrédito a aquellos que cantan música contemporánea. Otros buscan buena predicación, pero no buena predicación bíblica, sino buscan sermones buenos que sean cortos y que sean amorosos, especialmente que sean muy amorosos. Otras personas buscan en la iglesia personas que sean iguales que ellos. Y esto es un problema de racismo, hermano. Y yo lo he vivido en los 14 años que llevo aquí viviendo en Delaware. Le doy gracias a Dios, hermano, que esto es una iglesia bastante multicultural y que aquí hay de todas las nacionalidades. Pero hay lugares donde no es así. Hay lugares donde hay iglesias que solamente quieren servir y trabajar con una raza específica. Y se olvidan de que ese no es el plan de Dios, hermano. Muchas personas quieren que en la iglesia haya personas con su misma realidad, su misma educación o su mismo nivel social. Otros simplemente buscan oportunidades para servir. No importa qué es lo que prediquen, no importa qué es lo que crean, no importa qué es lo que enseñen. Si yo tengo un talento, yo quiero buscar una iglesia donde yo pueda poner en acción esos talentos que yo tengo. Y hoy tenemos impíos no nacidos de nuevo participando de muchos ministerios en la iglesia porque simplemente tienen un talento. Otras personas buscan programas o ministerios. A mí se me han acercado personas en este año y medio y las primeras preguntas que me hacen: ¿ustedes tienen un ministerio para estudiantes universitarios? No, por el momento no lo tenemos. Oh, pues muchas gracias, no es lo que estamos buscando. Muchas personas buscan que la iglesia tenga programas especiales para los niños, para los jóvenes o para los estudiantes. Y en otro caso, hermanos, y aquí voy a tener cuidado porque no quiero mandar un mal mensaje o que me malinterpreten, otros simplemente buscan un lugar donde ellos puedan sentir la presencia del Espíritu Santo. Y no negamos, hermanos, que la presencia del Espíritu Santo debe ser una realidad no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestras reuniones. Pero muchas veces lo que las personas están buscando es simplemente una emoción, una palabra fresca de parte de Dios, porque ya la palabra que Dios reveló no le es suficiente. Y muchas veces lo que quieren es experiencias sobrenaturales en sus vidas. Si no está la gente corriendo, brincando, cayéndose para atrás, vomitando, el servicio no estuvo bueno. Mark Dever, en su libro 9 marcas de una iglesia saludable, dijo lo siguiente, escuche bien: el propósito de demasiadas iglesias evangélicas ha cambiado de uno que es únicamente glorificar a Dios por uno que es obtener un gran crecimiento, asumiendo que ese objetivo debe glorificar a Dios. Vaya a las librerías cristianas hoy en día y pídale a la cajera o a la teller que está ahí: quiero que me muestres cuáles son los libros más vendidos aquí en la librería. Y ella te va a llevar al área donde están 7 pasos para hacer crecer tu iglesia. 9 cosas que debes implementar para experimentar un crecimiento sobrenatural. Continúa Mark Dever diciendo: el problema teológicamente y aún prácticamente al bajar tanto nuestra visión es un pragmatismo que nos derrota a nosotros mismos. El pragmatismo básicamente es la mentalidad de Nicolás Maquiavelo. El fin justifica los medios. Vamos a hacer todo lo necesario posible, así sea carnal y antibíblico, para poder traer a las personas y hacer la iglesia crecer. Y esta es la mentalidad, dice Mark Dever en este libro. Dice: si el objetivo de la iglesia es crecer, la forma de hacerlo es hacer que la gente se sienta bien. Y cuando la gente descubre que hay otras formas para sentirse bien, entonces abandonan la iglesia que ya no necesitan.
Y esto yo lo he visto, hermano, a lo largo de toda mi vida en Cristo. Personas que se acercan a un lugar como este o a lugares como este porque quieren un lugar donde ellos puedan venir a simplemente sentirse bien con ellos mismos. Y cuando ya encuentran que ese lugar no les puede proveer eso y que hay cosas allá afuera en el mundo que sí se las pueden ofrecer, entonces abandonan la iglesia y en muchas ocasiones, hermanos, apostatan de la fe. Y Mark Dever concluye en esta parte de lo que él dijo en este libro. Dice, la iglesia eficaz está mostrando las semillas de su propia ineficacia y perdiendo su identidad. La iglesia, lamentablemente, hermano, en muchos lugares no sabe ni qué es. Es como un hogar disfuncional. ¿Usted sabe lo que es un hogar disfuncional? Un hogar, hermano, donde nada funciona bien, los padres no funcionan bien, los hijos no funcionan bien, ninguna de las relaciones funcionan bien. Y a veces tiene que intervenir el Departamento de Servicios Sociales para poder intervenir en alguno de estos asuntos. Y a veces le tienen que quitar a los muchachos, a los padres, por las situaciones que tienen. Pues hoy, lamentablemente, hermano, hay miles y miles de iglesias que son así disfuncionales. Y que el Estado debería entrar y cerrársela. Porque lo que tienen, hermano, es simplemente un sinnúmero de personas que no están ahí para querer buscar a Dios y para querer glorificar a Dios a través de sus vidas. Y él continúa diciendo, la pregunta el día de hoy ha llegado a ser, esto es lo que muchas personas piensan, ¿cómo lograr que las personas vengan a la iglesia o qué técnicas y métodos lo lograrán? Hoy en día se hacen encuestas para conocer qué es lo que la gente quiere y las iglesias están compitiendo por asegurarse que la gente obtenga lo que desea. Esto es paupérrimo, hermano. ¿Usted sabe lo que es ir a preguntarle al mundo cómo el mundo quiere que la iglesia sea? ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde hemos perdido nuestra identidad como iglesia? Que tenemos que pedirle a los perdidos que odian a Dios cómo ellos quieren que la iglesia sea y cómo se conduzca. Y yo quiero, hermano, que contestemos esta primera pregunta, ¿qué es la iglesia? Porque lamentablemente en mi caminar con Cristo, yo me he encontrado con muchas personas que llevan muchos años en una iglesia, en una congregación, y no saben realmente lo que es una iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega que significa eclesía, que significa una asamblea o una convocatoria. Esto que nosotros estamos haciendo aquí es una iglesia, hermano, es una asamblea de personas que han recibido el mensaje del evangelio y han creído en él, y otros que por algún motivo u otro, que solamente a veces Dios sabe, están aquí. Eso es una iglesia, es una convocatoria. Dios convoca a aquellos que él ha redimido, y cuando esos redimidos se juntan, eso se puede considerar como una iglesia. Y la raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, es la gente. Así que a veces nosotros tenemos que corregir nuestro lenguaje y decir, nosotros vamos para el servicio. Nosotros no vamos para la iglesia, hermano, porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Nosotros vamos al servicio para tener iglesia. Pero también, hermano, la Biblia describe la iglesia como el cuerpo de Cristo. Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Por encima de cualquier afiliación denominacional, hermanos, la iglesia es algo mucho más que simplemente una afiliación denominacional. Dice Efesios 1, 22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, hermano. Así que la iglesia no es solamente el grupo de personas que se reúne en una asamblea o en una convocatoria, sino que la iglesia, hermano, es el cuerpo de Cristo. Tú y yo, si hemos sido redimidos por Cristo, somos su cuerpo. Y el cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes desde el tiempo de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el arrebatamiento de la iglesia, hermano. Y el cuerpo de Cristo comprende de dos aspectos. Número uno está la iglesia universal. La iglesia universal es la iglesia formada por todos los que tienen una relación personal con Jesucristo como su Salvador, independientemente de a qué denominación o a qué concilio pertenezcan, hermano.
Esto es bien importante entenderlo, hermano. No podemos caer en esa actitud sectarista de que nosotros somos los únicos. No, hermano. La razón por la cual hay diferentes concilios y diferentes denominaciones muchas veces es por diferencias secundarias o de tercer nivel. Pero la mayoría de las iglesias evangélicas, protestantes, hermano, que son producto de la Reforma Protestante, comparten en su mayoría las mismas creencias bíblicas. Pero también la iglesia local no es solamente la iglesia universal, que a veces es invisible porque nosotros no la podemos ver, no conocemos a todos los que pertenecen a esa iglesia universal, pero también la Biblia describe a la iglesia como la iglesia local. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos. Hay una iglesia universal, pero hay una iglesia local a la cual nosotros pertenecemos. Y esa iglesia local pertenece a esa iglesia universal que se encuentra por todo el mundo. El pastor Félix Cabrera describe la iglesia de la siguiente manera. La iglesia son personas regeneradas. ¿Se acuerda que llevamos 4 sermones hablando del nuevo nacimiento, de la doctrina de la regeneración? Así que la iglesia consiste de personas regeneradas. Ahora, a una reunión como esta pueden que hayan algunos que no sean nacidos de nuevo. Pero la iglesia, de la manera en que Dios la ve, son las personas que han sido regeneradas, arrepentidas de sus pecados, que han puesto su fe en Jesucristo, que han sido bautizados y han aceptado cumplir con las responsabilidades como miembros de esa iglesia local. Cuando una persona, hermano, se rehúsa a alguna de estas cosas, puede decir lo que quiera, puede afirmar que es cristiano 20 veces en inglés y en español, pero si se rehúsa, hermano, hacer alguna de estas cosas que describimos aquí, arrepentirse de sus pecados, a poner su fe en Jesucristo, a bautizarse, hermano. Bautismo, hermano, no salva, pero el bautismo es una evidencia pública de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Y también, hermano, a cumplir con sus responsabilidades como miembro. Hoy vivimos, hermano, en una comunidad eclesiástica donde la gente no quiere cumplir con sus responsabilidades como miembro. Ellos quieren una membresía independiente e individualista. Pues yo voy los domingos, cumplo y se acabó el evento. Yo no deseo tener más ningún tipo de contacto ni relación con nadie ahí. Eso no es una iglesia, hermano. Esas personas yo dudo mucho que pertenezcan realmente a la iglesia universal. Cuando una comunidad de personas que se reúnen en el nombre de Cristo no entienden lo que realmente es la iglesia, comienzan a ver la iglesia como una empresa o como un negocio. Y piensan que pueden llevar y implementar las estrategias de negocios del mundo aquí a la iglesia para que entonces la iglesia pueda funcionar y pueda crecer. Y luego, hermano, le preguntamos al mundo qué consejo ellos nos pueden dar. La iglesia, hermano, no es una institución humana. La iglesia es una institución establecida por Dios. ¿Para qué? Escuche bien. Para revelar y mostrar su gloria a las naciones. Ese es el propósito principal de la iglesia local. Cada iglesia local, independientemente de a qué organización pertenezca, si está sujeta, hermano, a lo que ya hablamos acerca de esas cosas básicas de la fe cristiana, esa iglesia tiene la responsabilidad de mostrar y revelar la gloria de Cristo a las naciones. Miren cómo Pablo entendía este aspecto de cómo la iglesia local debe revelar al mundo la gloria de Dios. Acompáñenme a Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. Efesios capítulo 3, versículos 8 al 11. El apóstol Pablo, hermano, usted sabe que él era un perseguidor de la iglesia. Él odiaba a la iglesia. Y Dios lo salva, Dios lo rescata. Y no por voluntad propia, hermano. Porque todos sabemos que Pablo iba de camino a matar cristianos y a perseguir cristianos, hermano. Y Dios se le revela. Y Dios le dice, yo tengo planes para ti, tengo propósitos para ti. Te gusten o no te gusten. Esta es mi decisión para con tu vida. Y Pablo, hermano, llegó a entender de una manera maravillosa cómo es que Dios revela su gloria a través de la iglesia local. Y dice ahí en Efesios 3, versículos 8 al 11, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Escuche bien el versículo 10.
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, hermano. Así que el propósito, uno de los propósitos principales de la iglesia local y de la iglesia universal es reflejar la gloria de Dios a la comunidad que tiene a su alrededor. Y cuando una iglesia pierde de perspectiva esto, hermano, se mete en problemas. Se mete en problemas. ¿Cuáles deben ser entonces las prioridades de una iglesia? ¿En qué nos debemos preocupar, hermano? Mire, este edificio requiere mucho mantenimiento. Este edificio requiere mucha inversión para poder hacer las cosas. Pero lamentablemente, hermano, yo he vivido un poquito ya de tiempo dentro del evangelio y he visto como muchas veces hay iglesias que pierden de perspectiva lo que realmente se supone que sean y comienzan a preocuparse simplemente por el edificio. Y gastan miles y miles y miles y miles de dólares, hermano, en todo lo que tiene que ver simplemente con la infraestructura del edificio. Porque la gente quiere llegar y quiere tener una maquinita de Pepsi Cola allá afuera. Y gastan $3,000 en la maquinita y luego qué sé yo cuántos cientos de dólares al mes para mantenerla, cuando tenemos necesidades a veces dentro de la misma comunidad que no son atendidas, hermano. Así que, ¿cuáles deben ser las prioridades de una iglesia? En esta tarde yo le voy a compartir solamente 3. Hay muchas más, hermano. La Biblia está llena de cosas que nosotros como iglesia debemos considerar, pero hay 3 cosas principales que una iglesia debe tener como prioridad en su vida. Número 1, debe tener una predicación cristocéntrica. Una predicación cristocéntrica, hermano. Pablo entendía esto de una manera muy clara porque en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, él dice lo siguiente. Dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. La gente anda buscando algo. Pero miren la respuesta de Pablo, ¿qué era lo que él tenía que ofrecerle a la comunidad que se encontraba a su alrededor? Dice, pero nosotros, refiriéndose a él y a los apóstoles y a todos aquellos que Cristo había salvado, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, hermano. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24, hermano. Pablo entendía que el mensaje principal, no solamente de él como predicador, sino también de toda iglesia local, es que la predicación del evangelio tiene que estar centrada en la persona de Cristo. Ese, hermano, es el mensaje que puede salvar. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, versículo 30 y 31, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo era una persona muy inteligente, con mucha educación, con mucho conocimiento, pero él entendía que lo único que puede producir salvación en el pecador es el mensaje del evangelio y la predicación de Cristo. Dan Dumas, en un libro que yo le voy a recomendar a aquellos que se encuentran preparándose para el ministerio de la predicación, Dan Dumas, en un libro que él escribió que se llama Una guía para el ministerio expositivo, él dice lo siguiente acerca de la predicación. Dice, la predicación expositiva y cristocéntrica fiel está siendo reemplazada por cualquier cosa que rasque el oído de nuestra cultura egocéntrica y consumista. Hoy hay muy poca predicación, hermano. Hoy hay muchas charlas. Esto se ha convertido en un podio de charlas motivacionales. Pero hay muy poca predicación cristocéntrica, hermano. Hoy ya los pastores ya no quieren ser pastores predicadores, ellos quieren ser conferencistas. Y Dios no ha llamado conferencista, hermano. Usted no va a encontrar ese título en ningún lado. Dios solamente, hermano, llama predicadores de su evangelio, hermano. Y todo pastor tiene una responsabilidad principal que es predicar y enseñar su palabra, hermano. Si usted necesita motivación en su vida porque usted tiene la autoestima baja, usted vaya a consultar, hermano, a otros recursos que hay allá afuera. Pero no busque eso, hermano, dentro de la iglesia. Porque la iglesia, hermano, y la predicación tiene que estar siempre centrada en la persona de Cristo. Y la predicación cristocéntrica tiene 3 funciones básicas, hermano. Escuche bien. La predicación cristocéntrica busca alimentar a la iglesia con las palabras de Dios y no con las palabras de los hombres. Cristo le dijo en una ocasión, hermano, a Satanás,
en Mateo capítulo 4, versículo 4, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Este es Cristo, el Hijo de Dios, hermano, encarnado. Reconoce que lo único que puede alimentar a su pueblo y lo único que puede alimentar a un creyente es la palabra de Dios, hermano. Y yo les he dicho muchas veces que lo que yo pueda decir acerca de un texto bíblico es irrelevante, no tiene autoridad ninguna, hermano. La función principal de un predicador y de un maestro de las Escrituras, hermano, es dejar que el texto diga lo que Dios quiso que el texto dijera. Mi opinión en el texto no tiene poder, hermano. No tiene poder. Son las palabras de Dios las que son capaces de transformar a un corazón. Y son las palabras de Dios las que son capaces de edificar a su iglesia. La predicación cristocéntrica también busca exponer la verdadera condición espiritual de los pecadores. Eso no lo hace la charla motivacional. La charla motivacional, hermano, no tiene la capacidad de revelarle a ese pecador su verdadera condición espiritual. El predicador cristocéntrico reconoce que la salvación es una obra sobrenatural de Dios, que el hombre es incapaz de responder al llamado de la salvación por su propia cuenta y que el pecador necesita urgentemente que el Espíritu Santo lo regenere para que éste pueda creer, hermano. Y eso solamente lo puede lograr una predicación cristocéntrica, donde Cristo es el centro del mensaje, hermano. Predicador, hermano, tiene la responsabilidad moral y espiritual de dejarle saber al pecador que sin Cristo su vida está perdida y que va rumbo al infierno, hermano. Esa palabra que tampoco se predica mucho hoy, pero es la realidad espiritual, hermano. Y la predicación cristocéntrica nos mantiene a nosotros como predicador y como iglesia local centrados en lo que realmente debe ser la predicación. Cuando un predicador se rehúsa, hermano, a predicar en contra del pecado, y cuando un predicador se rehúsa a llamar a los hombres al arrepentimiento, está trabajando en contra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, la obra principal es de convencer al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando tenemos bufones como Joel Osteen en entrevistas de televisión negándose a hablar acerca del pecado en sus sermones y en sus predicaciones, hermano. Puede tener 50,000 miembros en su iglesia, hermano, pero él se rehúsa a predicar el mensaje que puede salvar a los pecadores. Y lo único que tiene en su mayoría, porque no quiero afirmar que nadie ahí realmente a lo mejor sea salvo o haya tenido una experiencia con Cristo, pero en su mayoría lo único que tiene son simpatizantes del Evangelio, pero no nacidos de nuevo. Y si usted no me cree, compre alguno de sus libros. Yo los tengo en mi biblioteca en el área de ciencia ficción. Y usted va a encontrar, hermano, muy poco acerca de la palabra pecado, acerca de la palabra arrepentimiento, acerca de la palabra santidad. Muy poco. Usted va a encontrar muchas otras palabras, pero no, hermano. Mire, Cristo comenzó su ministerio con 2 palabras. Arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y cualquier predicador, hermano, que rechaza predicar acerca de estas verdades, debería retirarse del púlpito, debería hacer otra cosa. La predicación cristocéntrica, hermanos, busca exaltar y magnificar la santidad de Dios y busca exponer el pecado del hombre. Agustín de Hipona dijo lo siguiente, hermano, hace unos más de 1500 años atrás. Dice, el hombre jamás podrá ver la majestad de Dios hasta que éste primero no vea su propia bajeza. Cuando nosotros no predicamos, hermano, el evangelio bíblico que nos ha sido revelado en las Escrituras, nosotros antes de presentar las buenas noticias del evangelio, tenemos que presentar las malas noticias del evangelio. Nosotros no le podemos decir al pecador que no sabe cuál es su condición y no reconoce su condición, simplemente Cristo quiere salvarte. Porque el pecador te va a responder, ¿y salvarme de qué? ¿Por qué yo necesito salvación? Explícame, si yo vivo bien, yo tengo familia, yo tengo dinero, yo tengo trabajo, yo me acuesto feliz todas las noches. Primero, hermano, el predicador, ustedes, el evangelista, cualquier persona que comparte el evangelio tiene que presentar la oscuridad en que se encuentra el pecador para que entonces la luz del evangelio pueda resplandecer en medio de esa oscuridad. Otro aspecto bien importante que debe tener una iglesia local y que debe ser también una iglesia universal es un entendimiento claro de sus creencias bíblicas. Esto es bien simple, hermano. El cristiano promedio y el cristiano
el cristiano promedio y el asistente promedio de una reunión como esta o de reuniones como esta no sabe qué es lo que realmente cree y por qué cree lo que cree. Simplemente cree porque cree. En otras palabras, la mayoría de los congregantes hoy en día no saben exactamente qué es lo que su iglesia cree. No conocen la declaración doctrinal oficial de sus iglesias. Y si usted no me cree, haga el experimento. Esta semana, platique con cualquier persona que usted conozca que asista a alguna iglesia y pregúntale. Dice, ¿tú me puedes decir, me puedes hablar de la declaración de fe de ustedes, que ustedes creen como iglesia? ¿O qué tú crees como creyente? ¿Tú sabes lo que tu iglesia cree? Usted se va a maravillar de las respuestas, hermano. Usted se va a maravillar. Algunos le van a decir, ¿declaración de qué? ¿De qué tú estás hablando? ¿Y por qué esto es importante, hermano? ¿Por qué es importante que una iglesia local sepa qué es lo que cree? Porque yo puedo creer cualquier cosa acerca de Dios, acerca de Cristo. Pero ¿por qué es importante que una iglesia local sepa, hermano? No es que sea un teólogo, no es que todos ustedes sean teólogos, pero que ustedes sepan qué es lo que esta iglesia cree. Y las personas en diferentes iglesias deben saber qué es lo que su iglesia cree, por varias razones. Número uno, para poder identificar si me estoy congregando en una secta evangélica. O porque usted piensa que los mormones son las únicas sectas. O los testigos de Jehová. No, hermano, hay un montón de sectas disfrazadas evangélicas. Y como la mayoría de las personas no saben, miren, yo tengo una persona que conozco desde hace mucho tiempo y tiene un trasfondo, ¿verdad?, de denominación pentecostal. Muy amigo mío, lo conozco, y él pues se mudó de un estado a otro y luego dejamos de comunicarnos, y cuando logré comunicación con él de nuevo, yo le dije, mire, ¿dónde te estás congregando? Y me dijo, no, me estoy congregando en una iglesia que se llama Iglesia Evangélica Unida. Y yo digo, Iglesia Evangélica Unida. Yo digo, ¿dónde? Y me dijo, ¿dónde? Yo digo, ¿tienen website? Me dijo, sí. Yo digo, pues dámelo. Unitarios, hermano. No creen en la Trinidad. No creen que Jesús es realmente igual que el Padre. Yo digo, loco, ¿qué tú haces ahí? Tú no averiguaste primero, mire, ya lo tenían de músico. Tú no averiguaste primero dónde tú te metiste. Eso es un problema, hermano, hoy en día grande. Por eso, hermano, cuando nosotros, y no decimos esto para jactancia ni para orgullo propio, para nosotros es bien importante que toda persona que se va a ser miembro de esta iglesia sepa exactamente qué es lo que nosotros creemos. Y no le vamos a esconder, hermano, nada. Y si hay alguna diferencia, podemos platicar, podemos hablar de ella, pero ustedes tienen el derecho, como iglesia local, y cualquier persona que desee ser parte de esta iglesia local, tiene el derecho, y yo tengo la responsabilidad de que ellos sepan cuál es nuestra declaración de fe. También es importante saber esto para poder discernir las falsas doctrinas y los falsos maestros. Mire, hermano, si usted lee el Nuevo Testamento detenidamente, usted se va a encontrar que constantemente Pablo, Juan y Pedro estaban constantemente escribiéndole a las iglesias por varias razones, pero entre una de ellas era por causa de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Y a veces nosotros somos muy ingenuos y llegamos a pensar que los falsos maestros y las falsas enseñanzas se encuentran simplemente allá afuera, en la secta, en los grupos de hechicería, de brujería, de satanismo. No, hermano. Cuando Pablo escribe estas cosas y les escribe a las iglesias que se cuiden de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros, es porque él sabía y entendía que esas falsas enseñanzas y esos falsos maestros estaban en medio de ellos. Y cuando una iglesia no tiene claro cuál es su posición doctrinal, es presa fácil del engaño. Presa fácil del engaño, hermano. Una declaración doctrinal nos ayuda a nosotros realmente estar cimentados en qué es lo que nosotros creemos como cristianos. ¿Qué es lo que nosotros creemos como iglesia local? Y poder discernir las falsas enseñanzas, hermano. Pero también nos ayuda para conocer si lo que se predica desde el púlpito tiene sustento bíblico o no. Yo les he dicho varias veces que usted no diga amén simplemente por decir amén. Usted examine, hermano, el texto bíblico, y si el texto bíblico se está explicando de acuerdo a lo que el texto bíblico realmente dice, entonces diga amén. Pero no diga amén simplemente, hermano, por complacer a la audiencia o por complacer al predicador. Y cuando nosotros no tenemos un conocimiento claro de qué es lo que nosotros creemos como cristianos,
no podemos discernir si lo que se está predicando en un púlpito tiene sustento bíblico o no. Y a mí me maravilla, yo he escuchado, hermano, todo tipo de disparates y de cantinfladas y de herejías. Y lo que más me entristece es escuchar a las personas decir amén. Algunos ya no dicen amén, algunos dicen wow, profundo. Tremenda palabra de Dios. Soberano disparate, hermano. Pero como la gente no sabe realmente qué es lo que cree, no tiene una identidad. Hoy me compartía Carlos que él tenía un sentir en su corazón, hermano, y un deseo en su corazón. Y es que muchas veces los cristianos no saben cuál es su identidad en Cristo. ¿Y por qué muchas veces no saben cuál es su identidad en Cristo? Porque buscan su identidad en otro lugar que no sean las Escrituras, hermano. En las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, hermano. Esa palabra que hoy en día se ha convertido en una mala palabra en muchos círculos. Doctrina. No hay nada malo, hermano, en conocer doctrina bíblica. Doctrina simplemente significa eso, enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de Dios? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de Jesús? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca del pecado, de la salvación? Nosotros tenemos que tener un conocimiento doctrinal de estas verdades. Hoy lamentablemente hay una actitud antidoctrinal en muchos lugares. La gente no quiere doctrina, simplemente quieren emoción y sentimiento. Y Pablo le dice a Timoteo que exhorte con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 veces la palabra doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Usted sabe lo que es amontonarse, maestros? No les basta un falso maestro. Tienen que amontonarse varios de ellos. Por eso cambian la televisión, escuchan un rato a fulano de tal. Ay, qué bueno, se tragaron toda la herejía que estaba diciendo y luego cambian al otro canal cristiano y allá se tragan otra herejía y otra falsa doctrina que le está enseñando el otro predicador. Porque la gente no quiere escuchar la sana doctrina, sino que se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Sabes lo que es fábula? Es un cuento, es un mito, es una ilusión. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Por qué usted cree que le dice soporta las aflicciones? Porque, hermano, el predicador que se compromete a predicar un mensaje cristocéntrico va a tener aflicciones, no solamente con los que están sentados ahí escuchándolo, sino también con los que están afuera, que rechazan este tipo de predicación. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, hermano. Y una iglesia debe entender que parte de su obligación como iglesia local es tener claro qué es lo que cree y por qué cree lo que cree. Juan, en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y cuando se utiliza la palabra espíritu ahí, está en minúscula, se está refiriendo a personas. No creáis a todo predicador, no creáis a todo profeta, no creáis a todo maestro, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. ¿Y usted sabe por qué yo sé que está hablando de personas? Porque el versículo al final dice: porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Y cuando una iglesia local no conoce qué es lo que cree, viene cualquier mercader de la fe y se lo traga vivo, con cualquier enseñanza, hermano. Hay muchos flautistas de Jamelín. ¿Usted sabe esa historia del flautista de Jamelín? Hay muchos flautistas de Jamelín en los púlpitos, hermano, soplando la flautita del engaño. Y los niños espirituales, como no tienen discernimiento ni conocimiento, simplemente van detrás del flautista de Jamelín, hermano. Y Pablo en Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retener lo bueno. Eso es un deber de toda iglesia local, examinarlo todo, hermano. Yo les he dicho a ustedes varias veces: usted tiene que examinar mi predicación y mi enseñanza. Y el día que me chifle, usted tiene toda la autoridad moral como congregación de decirme: ¿sabe qué? Eso que está enseñando no tiene sustento bíblico, es una falsa doctrina,
es una herejía. Yo tengo una responsabilidad como pastor, hermano, pero usted también como iglesia local tiene una responsabilidad. Sujel Michelén en una conferencia hace poco dijo lo siguiente: una iglesia que carezca o que no tenga una confesión de fe padece de una especie de sida teológico. No podrá eficazmente luchar contra todos los errores que nos circuncidan. Usted sabe que el SIDA, uno de los efectos primordiales es dañar el sistema inmunológico para que las células, creo que son las blancas, o no sé si son las blancas o las rojas, una de ellas, hermanos, por lo general al sistema inmunológico no está funcionando, hay unas células que se comen a las otras células y eso debilita el sistema inmunológico de la persona y la persona está propensa a adquirir una enfermedad bastante fácil. Un catarro lo puede llevar al hospital por meses. Personas que tienen esta condición, hermano, su sistema inmunológico está deficiente. Lamentablemente hoy hay muchas iglesias y muchos cristianos, y voy a decir esto con mucho respeto, que tienen una especie de sida espiritual. Tienen sus defensas espirituales por el piso, hermano. Y cualquier herejía y enfermedad teológica se los lleva y se los arrastra. Ay, hermano, diga amén, diga algo. Y número 3, hermano, una iglesia debe tener un compromiso serio con el discipulado bíblico. Y aquí, hermano, con esto vamos a finalizar, pero esto es bien importante. Porque hoy en día se escriben muchos libros también acerca del discipulado. Un discipulado eficaz, discipulado llamativo, discipulado extraordinario. Hay muchas cosas que se están escribiendo acerca del discipulado. Mateo 28, 19 al 20, que lo conocemos como la Gran Comisión, encontramos, hermano, un mandato dado directamente por Jesucristo. Esto no es una sugerencia, esto no es una opción, esto no es un pasatiempo, no es un hobby. Cristo no le dijo: cuando le sobre tiempo, id y hacer discípulos. Esto fue un mandato, hermano. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Y qué es lo que le va a enseñar? La doctrina bíblica, hermano. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Así que uno de los propósitos de una iglesia local y de la iglesia universal debe de ser un compromiso serio con un discipulado bíblico. La manera en que Dios ha diseñado que su iglesia crezca es a través de la predicación y a través del discipulado. Si usted lee en Hechos capítulo 2, versículo 40 al 42, quiero que me acompañen ahí un momento para que veamos qué es lo que la Escritura dice acerca de cómo es que Dios ha diseñado que su iglesia crezca. Y esto no es una ciencia, hermano. Usted no necesita ir a 8 años de doctorado para entender esto. Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. ¿Lo tenemos? Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Aquí está Pedro predicando después del día de Pentecostés. Y dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Eso es la predicación. En el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra, porque hubieron unos que la recibieron, otros que no la recibieron. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero mire lo que dice el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. Así que Pedro no simplemente predicó el evangelio. Ay, qué bueno, se salvaron 3,000 y ahora pues que se resuelvan ellos por su propia cuenta. No, hermano, hubo un proceso intencional de esa iglesia primitiva de discipular a estos nuevos creyentes en la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles era nada más y nada menos que las enseñanzas de Jesucristo. La doctrina que Cristo le había enseñado a los discípulos. ¿Y qué es el discipulado? ¿Qué es esto del discipulado? El discipulado, hermano, es el proceso por el cual un creyente, usted y yo, le comparte el evangelio a un pecador perdido
hasta que Dios los salve. Esto va a veces en contra de la dinámica actual. Hoy las personas piensan que los que tienen que ser discipulados son solamente los que son creyentes. Eso muchas veces es verdad. Pero usted sabe que usted puede discipular a alguien hasta que sea creyente, enseñándole la Biblia, enseñándole el Evangelio, predicándole, hermano, lo que el Evangelio realmente enseña y quiere hacer con su vida, hasta que Dios, hermano, derrame de su gracia y su misericordia sobre ese pecador y lo salve. Luego de la conversión, el proceso de enseñanza continúa para que ese nuevo discípulo se vaya pareciendo más a Cristo. Por eso Lucas en el capítulo 6, versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y este, hermano, debe ser el trabajo y debe ser la prioridad primordial en la vida de cada creyente y de cada iglesia. Escuche bien, no existe tal cosa como un cristiano que no está siendo discipulado. Por eso es que todas esas conversiones que a veces se dan en estas campañas evangelísticas, los otros días estaba viendo un video y uno se jactaba, hermano, de que 1000 y pico de personas vinieron a Cristo en un pueblito en Puerto Rico. Creo que era en Yabucoa. Yo le garantizo que al otro domingo, menos del 95% de esas supuestas conversiones estaban perseverando o asistiendo a alguna iglesia local. No estaban, hermano. ¿Y dónde está realmente el acto de la salvación? Así que no existe tal cosa como un cristiano que no está siendo discipulado. Una persona no puede decir yo soy salvo, pero simplemente no creo en el discipulado bíblico. Eso es irreal, eso es una falacia. Eso es una ilusión, eso es vivir en el país de Alicia y las maravillas. Nosotros como iglesia local, hermanos, debemos generar una cultura de discipulado. Y esto a veces trae roces. Porque en el discipulado yo estoy compartiendo con otros hermanos y hermanas en la fe que tienen luchas, que tienen problemas y tienen situaciones. Y a veces ellos me comparten sus situaciones o yo le comparto mis situaciones y nos apoyamos mutuamente, hermano. Pero muchas veces pecamos unos con los otros o pecamos de diferentes maneras. Y a veces las personas no quieren el discipulado en sus vidas porque no quieren rendirle cuentas a nadie. Y yo estoy orando, hermano, que el Señor nos ayude a desarrollar una cultura de discipulado en esta iglesia, no para controlarle la vida a nadie, sino para que cada uno de ustedes pueda crecer, hermano, y que cada uno de ustedes pueda ser de bendición y de edificación a su hermano en Cristo y a su hermana en Cristo. El discipulado no se puede llevar a cabo en la individualidad y en el aislamiento. Una persona que dice, sí, yo soy miembro de la iglesia, pero nunca nadie lo ve. Y no estoy hablando por situaciones de trabajo, situaciones de enfermedad. Estoy hablando porque simplemente, pues, se aparece de vez en cuando a la iglesia, hermano. Esa persona no puede ser discipulado. Un creyente, no importa cuánto tiempo lleve en Cristo, necesita estar siendo discipulado por otros y debe estar discipulando a otros. Y nosotros nos debemos preguntar como iglesia local si estamos llevando a cabo esta función. ¿Tú estás siendo discipulado por alguien? ¿Estás discipulando a alguien? Y usted, hermano, es que yo le comparto el evangelio a mis compañeros de trabajo y ninguno de ellos cree. Bueno, pues empieza por tu familia. Si tienes una esposa que no es creyente, o tienes un esposo que no es creyente, o tienes hijos que no son creyentes, discípulalos a ellos, hasta que Dios los salve, hermano. La iglesia no está llamada a desarrollar empresarios o negociantes. La iglesia no está llamada a preparar hombres para el mundo de la política. La iglesia está llamada simplemente a ser discípulos, hermano. Eso es todo. Cada uno de ustedes, si usted ha creído en el mensaje del evangelio, usted es un discípulo de Cristo y usted se le ha dado una gran comisión, como se me dio a mí, de ir y hacer discípulos, hermano. Esto es bien sencillo, hermano. Nosotros no tenemos que desarrollar técnicas carnales y mundanas para atraer a la gente. Lo único que nosotros tenemos que hacer es discipular a la gente con el mensaje del evangelio. Ahora, le voy a decir algo, esto toma tiempo. Porque también hay una mentalidad en el mundo eclesiástico hoy en día de generar discípulos a lo microwave. Todo el mundo quiere discípulos fast food. Rápido, ahí lo pones en el microondas, le das 3 minutos y ¡pum! Ahí tienes un discípulo todo hecho y derecho. No, hermano. Esto toma un proceso largo y toma un proceso lento. Hay muchas iglesias que no están dispuestas a pagar ese precio. Ellos quieren resultados así, rápido.
y vamos a utilizar cualquier método posible para traer gente a medio nuestro. Cualquier otro intento que no sea el hacer discípulos es un ataque soberbio en contra del plan de Dios, porque el plan de Dios es que hagamos discípulos, hermano. Y para concluir, yo quiero darle una pequeña pintura o una pequeña visión de cómo debe lucir una iglesia saludable. Y hay algo que es bien importante, hermano, a través de la historia de la iglesia, y es que en la historia de la iglesia hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Yo le voy a recomendar en su proceso de discipulado que usted se compre de vez en cuando buenos libros acerca de la historia de la iglesia. Porque le voy a decir algo, la historia de la iglesia no comenzó hace 100 años atrás. Tampoco comenzó en la calle Azusa. La historia de la iglesia tiene casi 2000 años, hermano. Y en 2000 años Dios ha levantado grandes hombres de Dios que han proclamado la verdad del evangelio. Hay muchas cosas que a través de la iglesia, de la historia de la iglesia, nosotros podemos aprender acerca de qué es una iglesia saludable. Miren lo que dijo Juan Calvino en el libro Instituciones de la Religión Cristiana. Y él hace una distinción entre una iglesia sana y una que no es sana. Y él dijo lo siguiente: la iglesia visible de Cristo es una congregación de hombres y mujeres fieles a la cual la palabra de Dios se predica fielmente y los sacramentos son debidamente administrados de acuerdo a la ordenanza de Cristo en todas aquellas personas que son parte de la misma. Predicación del evangelio, práctica de las ordenanzas y de los sacramentos. ¿Cuáles son las únicas dos ordenanzas bíblicas que nosotros tenemos, hermanos? El bautismo en agua y la Santa Cena. Fuera de ahí, hermano, no hay otras ordenanzas. No hay pactos de primicia. No hay nada de esas boberías, hermano. No hay siembras de pacto. Trae 100 para que Dios te dé 1000. Dos ordenanzas nada más, hermano. El bautismo en agua y la Santa Cena. Y fueron instituidas por Cristo mismo. Cuando una iglesia, hermano, no predica fielmente la palabra y no lleva a cabo los sacramentos debidamente administrados, nosotros podemos tener garantizado que eso no es una iglesia sana. ¿Usted sabe que hay iglesias que no celebran la Santa Cena? ¿Y usted sabe por qué no la celebran? Porque saben qué dice 1 Corintios capítulo 11 acerca de la Santa Cena y de aquellos que toman la Santa Cena indignamente. Y como tienen a un montón de cabras sentadas ahí en la silla que no han nacido de nuevo, no se atreven a darles la Santa Cena porque saben que lo que comen y beben es juicio para sí mismos. Diga amén o diga ouch. En la Confesión Bélgica del 1561, este grupo de creyentes redactó una confesión de fe para su iglesia local. Y ellos dijeron lo siguiente: las características por las cuales la iglesia verdadera es conocida son las siguientes: si la doctrina pura del evangelio es predicada ahí, si mantiene la administración pura de las ordenanzas como fueron instituidas por Cristo, y si la disciplina de la iglesia se ejercita para castigar el pecado, hermano. Una iglesia que no lleva a cabo disciplina bíblica entre aquellos que profesan ser creyentes y miembros de esa iglesia local y que están dañando el testimonio de la iglesia local por medio de sus vidas, y esa iglesia se rehúsa a ejercer disciplina bíblica, no está llevando a cabo el mandato bíblico. Y eso no es una iglesia sana, hermano. Y yo le voy a dar un consejo a los que son de aquí de la iglesia local. Si alguno de ustedes por alguna razón soberana se mueven de este país, se van voluntaria o involuntariamente, y usted va a buscar otro lugar donde congregarse, una de las primeras preguntas que usted le debe hacer a ese pastor es si en esa iglesia se ejerce disciplina bíblica. Y si usted quiere saber qué es la disciplina bíblica, vaya a Mateo capítulo 18, y ahí usted va a saber cuál es el procedimiento, hermano. Pero hay muchos lugares donde no se lleva a cabo la disciplina bíblica porque los pastores no quieren que la gente se vaya, porque los ven a cada uno de ustedes como signos de dólares. Y lo único que les interesa en muchas ocasiones es su dinero y no su crecimiento espiritual. Una iglesia saludable es aquella que mantiene firme y se mantiene firme en la verdad de Dios y su palabra. Y para concluir, hermano, le pido que me acompañen a 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, porque el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo antes de su muerte. Y él le dice lo siguiente. 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Pablo está en la cárcel, le escribe a Timoteo, uno de sus discípulos,
un joven que él discipuló personalmente, y le dice lo siguiente: para que si tardo, Pablo no sabía si iba a salir de la cárcel vivo en esa ocasión o no. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Y cuál era la casa de Dios? ¿El edificio o la casa donde se reunían? No, el grupo de creyentes, hermano, que eran parte de ese rebaño al cual Timoteo pastoreaba. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, hermano. Toda iglesia local, como esta y como muchas otras más, son, hermano, las columnas de la comunidad en la cual se encuentran. Pero no son las columnas de cualquier cosa, hermano, son las columnas de la verdad de Dios. Y no hay cosa más suprema que la verdad de Dios. No hay cosa más pura que la verdad de Dios. No hay cosa más santa que la verdad de Dios. Y nosotros como iglesia local tenemos que tener consciente que nosotros estamos en esta comunidad como columnas y baluartes de la verdad de Dios. Y que es la verdad de Dios, hermano, la que puede salvar. Y es la verdad de Dios la que nos va a poder dar las herramientas para poder ser una iglesia saludable. ¿Que tenemos problemas en medio nuestro? Sí. ¿Que tenemos pecados muchas veces en medio nuestro? Sí. ¿Que vamos a afrontar situaciones como iglesia local? Claro que sí. ¿Que algunos de ustedes a lo mejor tengan que salir por diferentes razones? Sí, hermano. Todo eso es normal en la vida de una iglesia local. Pastor Salinas me enseñó hace muchos años atrás que en la iglesia, hermano, la gente viene y la gente va. La gente está un tiempo, algunos un poco más, algunos un poco menos, pero la iglesia sigue siendo columna y baluarte de la verdad. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Venimos delante de tu presencia, Señor, en esta tarde, Señor. Reconociendo que si estamos aquí como una iglesia local, Señor, como una comunidad de fe, es simplemente por tu gracia y misericordia, Señor. En tu soberanía eterna, tú has determinado, Señor, que este grupo de hermanos se congregue en este lugar. Hay otras personas que nos visitan, Señor, y que nos van a visitar, que también, Señor, queremos que sean impactadas por el mensaje de tu evangelio, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia saludable, Señor, una iglesia imperfecta, con debilidades y limitaciones, pero una iglesia saludable, donde las personas que, Señor, tú salves y tú traigas a este lugar puedan crecer espiritualmente de una manera saludable, que puedan entender, Señor, la centralidad de la predicación de Cristo en sus vidas, que podamos ser, Señor, columna y baluarte de la verdad en medio de esta comunidad de Milford. Queremos simplemente, Señor, revelar y mostrar tu gloria a través de esta comunidad de fe, Señor. Glorifícate en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Dale sabiduría, dale fortaleza, Señor, en esta semana que viene de trabajo ahora. Pedimos que seas tú con ellos, Señor. Que esta palabra siga obrando en sus corazones y siga obrando en sus mentes, Señor. Queremos agradarte. Tu palabra dice, Señor, que las puertas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Y esta es tu iglesia, Señor, juntamente con la iglesia universal que se encuentra en todo el mundo, Señor. Ten tu misericordia de nosotros, Señor. Que tu presencia esté en medio nuestro en todo momento. Y si aquí hay una vida, Señor, que todavía no ha entregado su vida a ti, pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra de salvación, Señor. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.